como cada tarde, llega ya el tiempo del debate aquí a Mesa de Redacción. Para hablar de algunas de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en el programa Javier Campoy, del Partido Popular. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Ramón J. Campo, periodista de Heraldo de Aragón. Buenas noches, Ramón. Hola, buenos días. Digo, buenas noches. Buenas noches. Marina Sevilla, del PAR. Buenas noches, Marina. Hola, buenas noches. Y Pilar Andrade, presidenta de Asociación Jóvenes Empresarios de Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Si os parece, vamos a comenzar hablando del discurso de investidura de Mariano Rajoy. Se ha marcado un objetivo principal, el de acabar con el desempleo. También ha hablado de modificaciones en el calendario laboral y también de las jubilaciones, de actualización de las jubilaciones. ¿Qué os han parecido este discurso? ¿Creéis que ha hablado suficientemente de las medidas económicas que va a llevar a cabo, Javier? Pues buenas noches, primero de todo a todos. Y yo creo que sí, Mariano Rajoy es ante todo previsible, no es alguien que improvise, no es alguien que juegue con temas tan serios, y eso lo va a caracterizar muchísimo con respecto, lo va a diferenciar muchísimo con respecto a lo que hemos estado viviendo estos últimos años, que desde a nuestro modo de ver pues ha sido un aplicar políticas de ocurrencias muy improvisadas y sobre la marcha. Ha basado su intervención en algo que a mí me ha gustado mucho, que era la creación de empleo y en el recorte del déficit, que eran dos pilares sobre los que ya había anunciado que iba a asentar su política económica y su plan que iba a desarrollar estos próximos 4 años. Por ponerle adjetivos, yo diría pues austeridad, reestructuración y reformas. Ha sido un programa el que ha anunciado muy austero, de ajustes, pues lo que toca sería absolutamente vivir contra el momento actual, el que los ciudadanos tengan que estar ajustándose el cinturón y viviendo un momento de crisis muy acuciante y que la Administración no lo hiciera. O sea que es al revés, tendría que hacerlo primero la Administración y dar ejemplo para que luego los ciudadanos también se ajusten. Y luego pues han anunciado todas las reformas que llevamos aquí diciendo en todos los programas a lo largo de los últimos 2 años que habría que hacer, que habría que cometer. Reformas de cambio de fiscalidad, reformas de incentivación para las pymes, reformas de la educación, reformas de la sanidad, reformas de la justicia. Yo creo que puede ser previsible Rajoy, pero lógicamente no va a destapar o va a sacar su baraja el primer día que sale a enseñar a los ciudadanos por qué lo han elegido, ¿no? Yo creo que hay cosas en las que era previsible, lógicamente, que cualquier presidente diría que en estos momentos lo que tiene que hacer es detener la sangría del paro y aumentar la actividad económica. Y como un liberal que es él y que el representante de un partido que es liberal, pues lógicamente se entrega en los brazos de los empresarios privados, que son en los que va a confiar de que eso al final sean los que pongan en marcha una actividad económica que yo creo que eso es lo más duro que van a tener que emprender, ¿no? Bueno, pues yo creo que la noticia más clara ha sido la que efectivamente va a actualizar el IPC a los pensionistas y por contraposición también hoy Mariano Rajoy, en un discurso que a mí me ha parecido muy ajustado y adecuado al debate de investidura, pues ha dicho también que va a haber recortes en todos los ámbitos. Esa es una afirmación que la ha dicho de manera tajante y eso incluye todos los ámbitos, pues incluye también en algunas cuestiones del resto de políticas sociales. Yo creo que él ha distinguido entre lo que iban a ser unas reformas, no sé si Javier coincidirá conmigo, lo que para él considera reformas urgentes, que son esas reformas estructurales, ¿no? Las fiscales, la laboral, pues la financiera, la del sector público y algunas otras que él considera necesarias y hablaba pues de ese pacto por la educación, de esa reforma energética con el fin de que el coste de la tarifa energética sea más barata para hacer nuestras empresas más competitivas, pero a la vez también ha adoptado medidas concretas. Pues después de todo lo que se ha dicho queda poco por apuntar, ¿no? Pero sí que nos resulta muy cercano Rajoy con su debate, ¿no? Con su discurso de investidura. A mí me gustaría que la reforma laboral como empresaria no se dilatase mucho más, que se dejase de hablar de primer trimestre y que hubiera ya una reforma laboral lo más rápida posible, ¿no? Estamos intentando imprimir velocidad desde las empresas porque la situación no se puede alargar más. A los periodos que son inicios de años fiscales les tememos bastante porque algunos cierres de empresas se producen antes del verano y sobre todo a comienzo de año. Y yo creo que no deberíamos haber llegado a final de año sin una reforma laboral importante.
Me gusta mucho como empresaria, pues como ha dicho Marina, pues que la reforma del IVA, para que dejemos de tener a los empresarios pagando un IVA que no han cobrado cuando sus administraciones son deudoras de buena parte de ese IVA y de la factura y del trabajo realizado, ¿no? También me ha gustado mucho el plan de empleo. Vamos a hablar ahora de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Hoy el consejero Mario Garcés los ha explicado a los grupos de la oposición en las Cortes. Unos presupuestos, ha dicho, realistas. La oposición, por su parte, cree que son irreales y que están basados en los recortes. Dos visiones completamente diferentes de las mismas cuentas. Pilar, ¿qué te parecen? ¿Crees que son las cuentas, los presupuestos que necesita Aragón en este próximo año? Bueno, pues habría que entrar en cada una de las partidas, al detalle. Lo que sabemos es que necesitamos recortes, inevitablemente, para poder llegar a dar cobertura y seguir manteniendo muchas de las necesidades de los ciudadanos, que es el bienestar social, ¿no? Las empresas estamos cansados de recortar, desde que empezó la crisis, desde el 2008, hemos recortado en todo. En muchos casos hemos recortado y somos generadores. Yo siempre digo que las empresas somos generadoras de mucho bienestar social a los trabajadores, de seguros privados que teníamos para los trabajadores. Ha habido que recortar. Ni más ni menos, la administración tiene que ser un fiel reflejo de lo que es la vida de una empresa o de un ciudadano. Hay que recortar. Yo creo que en los presupuestos se dice que de cada 4 euros, 3 van a ir a políticas sociales. Eso sí que se debe mantener, estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, tenemos que seguir invirtiendo en crear empresas. Bueno, yo creo que el acuerdo de gobernabilidad sí que se ha plasmado en las últimas 3 leyes que se han remitido desde el Gobierno de Aragón a las Cortes. Yo creo que hay 3 patas, ¿no? Esa ley de medidas, donde se han adoptado medidas muy atractivas desde el punto de vista de los incentivos fiscales, con ese programa de incentivos fiscales, con cuestiones, a mi juicio, pues novedosas, ¿no? Como esa supresión progresiva del impuesto de sucesiones y donaciones, o esas deducciones para jóvenes que se compren sus viviendas o se las rehabiliten en municipios pequeños, menores de 3.000 habitantes, o ese programa de ayudas para la promoción del empleo autónomo de personas que estén en situación de desempleo. Yo creo que ha habido gestos importantes en esa ley de medidas, y en las leyes de presupuestos, pues yo creo que a grandes rasgos la ley está enviada a las Cortes, está pactada, ha habido un acuerdo en las grandes cifras. Especialmente positivo es que no haya habido una reducción tan drástica como inicialmente quizás se pretendía. Nosotros siempre hablábamos, el Partido Aragonés, de que no hacía falta recortar más de un 3%, así ha sido y lo celebramos, y que no hubiera que recortar los servicios del Estado de Bienestar, que también había sido uno de los compromisos que la propia presidenta había comentado en su debate de investidura. Pues yo no quiero ser el crítico, pero a mí me parece que lo que pasa es que es un presupuesto de ajuste, claro, de recortar, de quitar un 3%, y es donde se elige. Y donde se elige, lo primero que hemos contado en el Heraldo, en una entrevista con el rector de la universidad, ha sido que con esos mimbres no pueden hacer una universidad. Y es la primera en la frente. O sea, los gastos sociales es un término muy amplio en el que vale una cosa o vale otra. Y desde luego, si nosotros en esta universidad no tenemos claro que con la universidad y la educación saldremos de este agujero en el que estamos, mal lo veremos. Y está pidiendo 17 millones de euros para sobrellevarlo. Entiendo que no, el gobierno de Aragonés ahora no vaya a hacer como el anterior gobierno, de decir, ahora vamos a hacer grandes obras públicas. Bueno, estáis los dos de los partidos que estáis en el gobierno, parece que ha habido también sus dimes y diretes en la negociación de los presupuestos, pero una de las cosas en las que se está entrando y quizás no se levanta todavía la alfombra es la reducción de empleo en las empresas públicas y la reducción del tanto por ciento, de más de un 20 y tantos por ciento de esas empresas públicas. Estos presupuestos los definiría como reales, sociales y austeros. Y ahora os cuento por qué lo haría así. Y además diría que en los 5 meses que lleva gobernando el Partido Popular en Aragón, con su presidenta al frente, ha habido ya 4 leyes aprobadas muy importantes para el momento. ¿Cuáles son? Ramón, te lo digo por eso. La ley de reestructuración de las empresas públicas, con una reducción importantísima en el fondo y en la forma. La ley de estabilidad presupuestaria, por imperativo del artículo 135 de la Constitución, la primera comunidad autónoma en adoptarla.
la ley de presupuestos y la ley de acompañamiento de medidas fiscales. ¿Por qué digo que son reales? Porque son unos ingresos y gastos ajustados a la realidad de la ejecución del presupuesto. Es decir, por primera vez en Aragón se ha presupuestado de acuerdo a los gastos reales.